Buenas noches, profesor. Soy José Cáceres. Hoy voy a hablar sobre la reforma agraria y sus consecuencias en los ámbitos social, político y económico. Se dice que la reforma agraria en el Perú se destacó como una de las más radicales en América del Sur. Las condiciones que propiciaron su ejecución fueron en la década de los 50 y fueron varias diversas expresiones. Tenemos, por ejemplo, un punto número uno, donde se produjo el incremento significativo de la inmigración de la población rural hacia las ciudades, lo que generó entre las clases adineradas urbanas en el temor a la formación alrededor de las principales ciudades. Otro punto es que se registraron manifestaciones masivas de campesinos que en muchas ocasiones resultaron con la confiscación de las tierras agrícolas. Otro punto es que existía una notable concentración en la población de la tierra, una pobreza generalizada en el ámbito rural, la expansión de relaciones laborales, especialmente en las áreas muy montañosas. Otro punto es que había una creciente necesidad de ampliar los mercados para la industria emergente que no podían desarrollarse adecuadamente en un entorno rural. Ante esta situación, las clases políticas conservadoras que se oponía, ¿no?, en una sola idea de una reforma agraria, de la cual se vio forzada a intervenir de alguna manera para transformar la estructura de la propiedad, así en la década de los 50 y los 60. A partir de esto, surge una siguiente pregunta. ¿Cree usted que la reforma agraria fue beneficiosa de la perspectiva política, económica y social? En mi opinión, la reforma agraria sí trajo beneficios en estos aspectos, en lo cual presentaré a continuación tres argumentos de mi posición. En primer lugar, considero que la reforma agraria no resultó ventajosa desde el aspecto económico, ya que provocó la falta de dinero en el sector agrícola, lo que conllevó a la pérdida de infraestructura, maquinarias, conocimientos empresariales, ¿no? La agricultura y la ganadería experimentaron un retroceso y no se resolvió el problema de la pobreza rural. Por eso que el pueblo subsistiaba la importancia de los alimentos que afectaban en los precios que eran muy elevados ofrecidos por los beneficios de la reforma agraria. En segundo lugar, argumentar la reforma agraria fue desfavorable desde la perspectiva de la política es válido, ya que se destacó el crecimiento del movimiento político regional que buscaba atender la demanda de los campesinos, reflejando así la multitud, las múltiples luchas políticas a lo largo de las décadas. Según muchos líderes, el triunfo de Yapanchi permitió que los campesinos tomaran conciencia en la realidad que enfrentaban. En tercer lugar, sostengo que la reforma agraria no fue beneficiosa en el aspecto social, ya que se contribuyó a la perpetuación de los altos niveles de la pobreza, marcada desigualdad social, unas pésimas condiciones de la vida en las áreas rurales, además un desarrollo crónico en contexto, persiste un gran problema agrario. Por eso, en la concentración de la tierra en manos de la minoría, donde la tierra se utilizaba principalmente para la explotación y el beneficio económico, mientras que en estos últimos años muchas tierras cultivables han sido adquiridas por uso recreativo.
En conclusión, aunque la reforma agraria en el Perú fue radical en su intento de redistribución a la tierra, se puede decir que esto no fue suficiente para alcanzar un desarrollo rural. Actualmente, la reforma agraria ha dejado de ser un tema prioritario en la agencia política social del país. Sin embargo, el fracaso de las empresas asociativas como la CAP y el SAIS y su fragmentación en las unidades familiares, en lo cual resultaron en una mayoría de pequeñas explotaciones. Sin embargo, el Estado no ha realizado ningún tipo de esfuerzos significativos para el labor de este asunto en el contexto de la liberación del mercado. Gracias, profesor. Muy buenas noches.